Buenos días a todos los señores concejales, a los vecinos que nos estén viendo y, por supuesto, a los vecinos que están hoy aquí en el Salón de Plenos esta mañana, bien tempranito. Este pleno se celebra, tiene carácter extraordinario y empezamos con lo que es el orden del día. Primero, ratificar la urgencia de la sesión. Conocen todos los concejales la necesidad y la urgencia de esta sesión y, bueno, pues directamente os pedimos el voto. ¿Sí? Vale, bien, pues muy bien. Por unanimidad se aprueba la urgencia. El segundo punto es el relativo al expediente 3736 del 24, dar cuenta de las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. También los señores concejales conocen la sentencia que nos llegó del TAR, del Tribunal Administrativo de Contratación, y bueno, es simplemente dar cuenta de ello. Muy bien. En tercer lugar, es el expediente 7170 del 25, es aprobar pliego de condiciones para la concesión de servicios del ciclo del agua. Tiene la palabra, señora secretaria. Visto expediente que se tramita para adjudicación de la concesión de servicios del ciclo del agua del municipio de Socuéllamos, expediente 7170/2025, visto el estudio de viabilidad del servicio de explotación de abastecimiento y saneamiento del municipio de Socuéllamos, visto los pliegos de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas, visto que de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley 9/2017, de contratos del sector público, la competencia para la concesión de citado servicio corresponde al Pleno, visto lo establecido en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y visto lo establecido en la Ley 9/2017 de 18 de noviembre de contratos del sector público, vista la propuesta presentada en Comisión de Asuntos de Pleno en los siguientes términos: primero, aprobar el expediente mediante procedimiento abierto; segundo, aprobar los pliegos de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas; tercero, delegar en la Junta de Gobierno local todas las competencias que como órgano de contratación le corresponden al Pleno; y cuarto, que se proceda a su publicación en la plataforma de contratación del sector público. La Comisión de Asuntos de Pleno, en sesión de fecha 9 de octubre de 2025, por 4 votos a favor de la propuesta del Grupo Municipal Popular y Grupo Municipal Vox y 5 votos en contra del Grupo Municipal Socialista y la concejal no adscrita, desestima dicha propuesta. Bien, la propuesta realmente en este pleno es la de aprobar los pliegos de condiciones administrativas y de prescripciones técnicas para la adjudicación de la concesión de servicios del ciclo del agua del municipio de Socuéllamos. También aprobar el expediente mediante procedimiento abierto y delegar en la Junta de Gobierno local todas las competencias que como órgano de contratación le corresponden al Pleno. Así que, bueno, pues tienen la palabra, si quieren intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, bueno, en primer lugar,
Pues, como bien ha dicho la secretaria, en la comisión previa a este pleno se votó en contra y salió en contra el aprobar este pliego. Lamento que se eleve una propuesta que no está aprobada previamente en la comisión, o con un dictamen negativo en comisión se eleve a pleno y finalmente se desarrolle el pleno, como digo, con una votación en contra. Y claro, aprovechando que no se ha traído a este pleno como pedimos el que se incorporara el concejal Job Moya, que pertenece a este grupo municipal, y tengamos un concejal menos para este pleno. Respecto al punto que traemos, que es la aprobación del servicio del ciclo del agua, como ustedes mismos dijeron en el pleno anterior, es un contrato importante, es un contrato para 25 años, un contrato de 60 millones, aparte de que estamos hablando del ciclo del agua de nuestra población, con la importancia que también supone. Tenemos que volver a iniciar este procedimiento porque hay una sentencia en contra del procedimiento que se hizo, y sí apuntar por qué hay una sentencia en contra, porque creo que es importante, y es que es por un trámite sencillo. Son muchas las alegaciones que se hacen al procedimiento, pero es un trámite muy sencillo el que no se ha cumplido por parte del órgano contratante, que en este caso es la Junta de Gobierno, donde está el Partido Popular y Vox, de solicitar expresamente, como marca la ley, la asistencia de la empresa que en este caso se pidió, que fue la empresa redactora, para que hiciera la valoración de las propuestas. Por tanto, se anula todo un expediente bastante importante porque no se hizo ese trámite tal y como marca la ley. Por otro lado, esto supone que se anule todo el procedimiento, y a nosotros ya votamos en contra, y explico las razones. No estábamos de acuerdo en su momento cuando se aprobó el pliego, y en la comisión volvimos a decir que no estábamos de acuerdo porque entendemos que expresamente este pliego de condiciones, que hoy venimos a aprobar de nuevo en los mismos términos que se aprobó la vez anterior, debía de recoger, como digo, expresamente en alguna de sus cláusulas. No imponíamos dónde, porque es un trabajo técnico el que tiene que decir dónde, pero bueno, pedíamos que se recogiera expresamente esas mejoras en lo que supone la eficiencia, en la renovación de la red del agua de nuestro municipio, puesto que es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro municipio y en la mayoría de los municipios que se tiene, que la red es antigua, eso pierde eficiencia, las fugas, la pérdida de agua es enorme, pues teniendo ahora mismo una eficiencia de nuestra red de un 45%. Y pedíamos, como digo, que se incluyera expresamente esa renovación de la red, ya sea tuberías, los entronques, que se pusiera expresamente. Nos decían que no se podía incluir porque, claro, eso supone tener que hacer un nuevo estudio de costes, de eficiencia o de viabilidad. Le dijimos que no era preciso, que nuestra propuesta no era cambiar los términos económicos del pliego de condiciones, pero sí que se meterá, por ejemplo, en esas mejoras voluntarias, en ese fondo de inversión donde cada empresa expone cuánto va a invertir anualmente en nuestra localidad. No son altas las cantidades, es cierto que se vienen proponiendo entre 200 algunas empresas de las que participaron en el pliego anterior, 300.000, pues casi 400.000 euros, lo que han propuesto, pero sí pedimos que esas inversiones sean precisamente para esa mejora de la eficiencia, que pasa por la renovación, como digo, de nuestra red. Y esa es nuestra propuesta, y es por lo que en el anterior pliego no estuvimos tampoco de acuerdo, y por pura coherencia no lo estamos en un pliego que viene a publicarse en las mismas condiciones. Pero es que además entendemos que el procedimiento no está hecho conforme ley. La sentencia anula el procedimiento completo y nosotros vamos a iniciar el procedimiento publicando el pliego de condiciones y con la documentación
que recoge la aprobación anterior. Y esto es, en ese estudio de costes que aludía antes, utilizar ese mismo estudio de costes, ese informe de viabilidad, que en el mismo informe que lleva este expediente, el informe de la secretaria anterior, porque estamos hablando de informes de cuando se inició en su momento el procedimiento, viene a decir que se requiere ese procedimiento previo de estudio de costes, de informe de viabilidad, a la aprobación del pliego. Por tanto, estamos ya iniciando el procedimiento mal, lo que puede suponer de nuevo el que nos vuelvan a recurrir este pliego de condiciones y que tantas prisas que tenemos, que se quiso aprobar esto la semana pasada, que traemos en un pleno por urgencia, con la importancia que tiene, entiendo que deberíamos hacer las cosas desde este ayuntamiento, por lo menos de un inicio, bien hechas, porque he apuntado cuáles han sido las alegaciones que finalmente el tribunal sí ha asumido para tumbar todo el procedimiento, y es simplemente el que no se hubiera hecho expresamente en Junta de Gobierno la asistencia de la empresa para la valoración de las empresas. Estamos hablando, como digo, de 60 millones. Tenemos una empresa ahora mismo ya adjudicada, que desde luego tiene 2 meses ahora para recurrir la sentencia de la que se ha dado cuenta anteriormente. Y iniciamos el procedimiento, como digo, a nuestro entender, con una falta de forma importante. Y que, como digo, las empresas que ya han participado y que tenemos una adjudicada, podrán acogerse a cualquier resquicio para de nuevo presentar esas alegaciones y paralizar de nuevo el expediente. Por tanto, desde este grupo municipal lo que queremos es que se inicie el expediente en todos sus trámites. Hacer un nuevo estudio de costes no va a suponer, puesto que viene hecho desde hace 3 años, no va a suponer más de 2 meses, que es el tiempo que además tiene para presentar las alegaciones la anterior empresa. Por lo tanto, entiendo que podemos hacer el procedimiento bien hecho y conforme dice y dicta la ley, y no empezar por este pliego de condiciones, que puedan decir que nos vale el estudio de costes anterior y que el procedimiento, según puedan valorar ustedes, se anula desde el momento de la publicación del pliego de condiciones. Pues a lo mejor es una cosa que puedan entender. Nosotros entendemos que hay que iniciar el procedimiento porque está anulado en su completo. Y el procedimiento en su completo dicta que tiene que iniciarse con la publicación del estudio de costes y el informe de viabilidad. Por tanto, no podemos aprobar de nuevo esta propuesta, que entendemos que encima de no asumir la propuesta que hacíamos desde el grupo municipal, se inicia ya con una falta de forma, con lo que pueda suponer el que vuelvan a presentarnos alegaciones y paralizar este procedimiento. Entiendo que si tiene importancia, tenemos que ser escrupulosos en respetar lo que marca la ley en los procedimientos de contratación. Por tanto, volvemos a votar en contra de este pliego de condiciones. Vale, pues muchísimas gracias por su discurso. Indicarle, bueno, este tema por parte del Grupo Municipal Popular lo voy a defender yo directamente, porque conjuntamente con el señor Romero hemos estado al pie del cañón desde el minuto 1 que pisamos este ayuntamiento en relación con lo que es el ciclo del agua, que es el contrato más importante que va a haber este ayuntamiento en muchos años. De ahí la importancia y el rigor que se ha tenido desde el minuto 1 que nos pusimos con ellos a trabajar. Y evidentemente, así lo demuestra la sentencia. Quiero dejar una cosita muy clara, que la sentencia en ningún caso va en contra del procedimiento administrativo de este ayuntamiento. Ha sido totalmente escrupuloso desde el minuto 1, desde que se comenzó, y evidentemente no, la anulación en ningún caso del proceso tiene que ver con una mala gestión o con una mala llevanza respecto de todo lo que corresponde al trámite burocrático y administrativo desde el minuto 1 hasta que se dictó la sentencia. Quiero dejarlo muy claro, que el trabajo que ha hecho este ayuntamiento, gracias a sus técnicos, ha sido inmejorable, como lo pone de manifiesto en tal sentencia. Respecto de unas cuestiones de tipo formal a los que ustedes aludían, por ejemplo, el hecho de que se tenga que traer esta cuestión por urgencias, evidentemente ustedes conocen la necesidad, y lo ha dicho al inicio de su disertación, que efectivamente hay un
una urgencia y una necesidad en sacar este expediente hacia adelante por lo vital que le suponen a todos los ciudadanos de Socuéllamos. Y evidentemente hemos tenido varias reuniones previas de comisiones donde evidentemente pues también por tema de urgencia se tenía que hacer hoy a las 8 de la mañana. Por lo tanto, la urgencia ha sido coadyuvada por todos los que estamos aquí y también quiero que los ciudadanos tengan conocimiento de ello. Aparte de la trascendencia e importancia del tema a tratar, la urgencia también en cuanto a venir aquí pues ha sido coadyuvada por cada uno de los concejales que están aquí presentes y por lo tanto es algo querido y asumido por los diferentes grupos municipales y por tanto por todos los ciudadanos a los cuales representan. Punto número 1. Punto número 2, el hecho de si tienen ustedes un concejal más, un concejal menos, evidentemente no es responsabilidad del grupo de gobierno, es una cuestión de organización que cada uno dentro de sus grupos pues tiene la posibilidad de decidir y mantener y por lo tanto evidentemente no es una cuestión que se le pueda trasladar de ningún tipo de responsabilidad en ningún caso al grupo de gobierno. Entrando en el fondo de la cuestión, que realmente es lo que nos trae aquí, evidentemente bueno, pues el único eslabón al cual ustedes aludían en la comisión anterior era a la sustitución de redes y solicitaban una modificación en los pliegos de condiciones estableciendo un porcentaje, sin decir cuál, lo mismo daba un 10, con 1, con 20, con 50, en cuanto a la cuestión económica para que hubiera una partida o una obligación o una mejora establecida para la empresa posible adjudicataria para llevar sustitución de redes como una de las inversiones a realizar. Hoy nos han hablado de otras cosas diferentes, entiendo que han tenido tiempo para madurar y buscar otros argumentos, pero evidentemente el tema que venimos a discutir es este, que era realmente el por qué ustedes votaron en contra. En cuestión de esa cuestión, pues es algo muy importante y yo me comprometí con todos ustedes, lo cual usted no ha dicho, pero yo sí que lo voy a comentar, a tener una conversación con la empresa consultora que tenemos trabajando para todo este tema de los pliegos, que además reiterar y decir, bueno, para quien no lo conozca, es una empresa que fue adjudicada estando ustedes en el Gobierno, por lo tanto conocen perfectamente y a la cual tenemos que prestar la confianza que ustedes en su momento hicieron. Y nos comentaron, evidentemente, que eso suponía una modificación de todos los documentos económicos que hay con carácter necesario para la aprobación de estos pliegos. Habría que hacer una modificación del estudio de viabilidad, del estudio de costes y, por supuesto, posteriormente los pliegos. Evidentemente, esa cuestión que requiere un estudio pormenorizado y una vuelta a empezar entonces ya evidentemente más clara, deviene una demora y un retraso que no se considera necesario teniendo en cuenta que el propio pliego tiene la posibilidad, y así también nos lo explicaron, de que en el canon que puedan ofertar las empresas adjudicatarias pueden perfectamente destinar una parte de ese dinero que ofrecen, de esas mejoras, a lo que son las infraestructuras. Perfectamente, infraestructuras de eficiencia hidráulica puede entenderse perfectamente lo que es la sustitución de redes, que es lo que vienen pidiendo. Por lo tanto, son dos cuestiones. La primera es innecesaria y, en segundo lugar, generaría una demora que, por supuesto, el pueblo de Socuéllamos no se merece. Ya llevamos con esto desde el primer momento, incluso ya se adjudicó la empresa estando ustedes, llegamos nosotros, llevamos 2 años y medio aquí o algo más y, evidentemente, es una cuestión de tan suma importancia que no se le puede dar ningún tipo de ápice ni retraso que sea totalmente innecesario, como es el caso. Por lo cual, evidentemente, de tal vital y de tal importancia es que traemos a aprobar esos pliegos tal y como están ahora mismo. Evidentemente, también poner de manifiesto que estos pliegos ya fueron puestos en publicación en su momento durante el tiempo de rigor, que son 26 días, y no fueron recurridos por ninguna de las partes, ni siquiera por ninguno de los grupos, y, por supuesto, por ninguna de las empresas adjudicatarias. Señal de que los pliegos están perfectamente confeccionados y aceptados por todos los que han intervenido o han querido intervenir en este proceso de licitación. Evidentemente, es una cuestión clara de que los pliegos no tienen ningún tipo de problema. Pero es más, en las sentencias, si la leemos con detenimiento, al pliego no se le pone tacha de ningún tipo. Por lo tanto, los pliegos son perfectamente válidos, las mejoras son importantísimas, se consideraron 4,5 millones
quiero recordar a los vecinos, para 4 mejoras importantísimas: tanque de tormenta, sectorización, digitalización, y evidentemente todo ello lleva implícito también pues arreglo de acometidas y demás. Añadir a todo esto, pues lo que ya estamos viendo, y creo que todos los vecinos serán conscientes, y sobre todo pedir disculpas a todos los vecinos que hayan sido afectados durante este tiempo por el tema de las obras. Hemos tenido obras en varias calles de la localidad en sustitución de redes, como ustedes han podido comprobar. De hecho, ahora mismo, mañana mismo, vamos a recepcionar la de la calle Gran Capitán. Se está haciendo una obra en una de las calles más importantes y más de mayor dimensión que tiene Socuéllamos, y hemos sustituido las redes ahí. Quiero decir que con ello vamos trabajando, que parezca que no se ven, porque evidentemente son obras que después evidentemente se tapan y quedan en el interior, pero suponen unas obras importantísimas que se están realizando en varias calles de la localidad. Ramón y Cajal, quiero recordar, tenemos un tramo en Paseo de la Concordia, tenemos en la Gran Capital, en el Gran Capitán, en Guadalajara. Hemos hecho en varias calles de la localidad donde más necesario era, según la empresa que ahora mismo todavía está trabajando con nosotros, porque evidentemente el servicio no se puede dejar ni se puede abandonar. Es como digo, algo de lo más importante que tenemos en la localidad, como es nuestra red de abastecimiento de agua, de depuración y, por supuesto, de vertidos. Y ahora mismo también una necesidad importante llevar a cabo este proceso, el hecho de que tenemos ahora mismo, la empresa que nos está llevando todo este servicio está en precario. Tiene obligación de llevarlo hasta el final y que tengamos una nueva adjudicación, pero evidentemente al estar en precario pueden ocurrir mayores incidencias que pueden perjudicar a este ayuntamiento y que, por supuesto, el equipo de gobierno no lo va a permitir. De tal manera que es tan importante llevar a cabo este contrato, y así lo digo a todos los vecinos, es de vital importancia sacarlo cuanto antes. Y lamentablemente que ustedes ya hayan anunciado su voto en este sentido, la verdad me parece muy, muy lamentable, porque entiendo que si no están de acuerdo con ello podrían abstenerse, pero evidentemente votar en contra de tal vital importancia, el contrato más importante que este ayuntamiento va a ver en muchísimos años, pues lo considero totalmente desproporcionado. Y luego añadir, respecto del procedimiento, tal y como se va a comenzar, se ha visto por parte de la señora secretaria que es perfectamente lícito, totalmente cuando la formalidad es totalmente correcto. Y respecto del posible recurso, que hablamos de posible recurso contencioso que se puede interponer por esa empresa adjudicataria, tenemos 2 meses. Durante 2 meses, evidentemente, no va a haber una adjudicación, porque como el procedimiento es tan largo, y lo conocen ustedes de sobra, es tan largo, se nos va a pasar bastante tiempo con ello. Por lo tanto, esos 2 meses veremos a ver primero qué hace esa empresa, lo que no tiene sentido, o creo que sería de una irresponsabilidad importante por parte del Gobierno quedarse así quieto a ver qué pasa esa empresa durante 2 meses, a ver si recurre o no recurre, porque no tiene obligación de hacerlo. Además, yo creo que todas las empresas, cuando están en un proceso de esta envergadura, tienen que mirar bien las cosas. Y entiendo que ellos tendrán un equipo de juristas importantes que deberán de determinar y estudiar con la profesionalidad que requiere este asunto. Evidentemente, el que la empresa adjudicataria interpusiera un recurso de estas características iría abocado al fracaso en un 90%. Por lo tanto, considero que evidentemente pues se lo pensarán antes de formular un recurso a la ligera, que lo único que puede conllevar es un perjuicio añadido, porque ténganse en cuenta también el hecho de que si se recurre implica que si acaso hubiera una paralización, que eso no tiene por qué acordarlo el ayuntamiento, lo tendría que mandar un juez, entre otras cosas. En caso de que eso fuera así, ellos supone una paralización en todos los sentidos. También se está perjudicando la propia empresa. Es decir, la propia empresa adjudicataria, el hecho de llevar a cabo un recurso en estas condiciones es un perjuicio incluso para ella. Yo creo que eso se lo pensarán a nivel económico ellos mismos y su equipo de juristas y económicos que tengan en esa empresa, pues supongo que lo valorarán y verán qué les tiene cuenta mejor. O tener una segunda oportunidad para hacerlo otra vez y presentar sus ofertas cuidadosamente estudiadas y escrupulosamente hechas, o bien jugársela a un pleito que puede demorarse en el tiempo y que posiblemente vaya abocado al fracaso con el perjuicio económico que eso les puede llevar, porque siempre sepan ustedes que está la condena en costas cuando se pierde un pleito, y estos pleitos son bastante caros.
Por lo tanto, creo que sería irresponsable por parte del equipo de gobierno el estarse a la espera de 2 meses, que ya han pasado, yo creo que ha pasado ya medio mes, o sea, quedaría mes y medio, para quedarse así quieto a verlas venir. De tal modo que lo suyo, la representación que nos dio el pueblo es para movernos y mirar por el bien de la localidad. Y el bien por la localidad es sacar hacia adelante este contrato. Así que, bueno, pues yo por mi parte no quiero añadir más. El señor José Luis, si quiere decir algo más, tiene usted la palabra. Sí, bueno, por añadir información a todo lo que se ha dicho, el proceso de contratación, a pesar de haberse hecho con todas las de la ley, ha sido complejísimo. Es un contrato de 60 millones de euros, afecta a todo nuestro sistema de potabilización de agua, conducción y después lo que es la depuración. Todas las empresas que han venido con sus ofertas han tenido que aprender sobre la marcha, sobre lo que realmente necesita Socuéllamos, que es, imaginaros, algo que sucede después de 40 años. Es decir, tras 40 años de un contrato que se hizo con una Olivetti Lettera 42 y la evolución que ha tenido todo el desarrollo de esta empresa trabajando con Socuéllamos, pues ahora de repente pues hay que mirarlo todo y renovarlo todo, y tenemos que hacer frente a varias cosas que quiero que entienda Socuéllamos. Por un lado, muchos ven que falta presión en las casas, etcétera. Bueno, pues todo eso se soluciona con una cosa que se llama sectorización, que es hacer pequeñas redes para cuando se vaya el agua que solamente afecte a un pequeño barrio. Eso se ha programado como una de las inversiones. Segunda inversión, pues invertir en la depuradora, que hoy pues nos viene dando muchos problemas porque hay que meter, para que la gente se haga una idea, un mínimo de 1 millón de euros en su renovación. Después tenemos el problema de la contención del agua de una tormenta cuando pues sucede una lluvia más de, por ejemplo, 20 litros por metro cuadrado, pues toda ese agua que va en tromba a la depuradora hace que esta depuradora, aunque esté muy bien instalada, no pueda depurar tantos litros en tan poco tiempo. En ese sentido, se proyectó un tanque de tormentas, que es una balsa enorme, creo que son 5 millones de litros, que retiene todo ese agua para luego poder ir pasándola a la depuradora a un ritmo que esta depuradora pueda digerir. Y luego después tenemos también, por supuesto, el tema de las tuberías, que aquí es donde quiero yo poner un poco más de luz. ¿Por qué? Porque el tema del cambio de todo el sistema de red de distribución, lo que traté de explicarle a la señora Vanessa es que no estuviese contemplado, sino que se contemplaba implícito en lo que es la modificación del rendimiento de nuestro sistema. Como han dicho, nuestro sistema tiene un rendimiento hoy del 45%. Eso significa que de cada 100 litros que salen del pozo, de donde extraemos el agua y ahora de tubería manchega, de cada 100 litros, solo 45 llegan a nuestros grifos. El otro 55 se pierde en fugas. Entonces, en este programa que nos exigen también desde Europa de aumento de la eficacia de la distribución del agua, pues nos exigen que en este tiempo de contrato, que son estos 25 años, alcancemos un mínimo del 78% de rendimiento. Esa corrección en esta fuga se consigue sustituyendo redes, se consigue sustituyendo válvulas, se consigue sustituyendo las partes del sistema de distribución. Y ese es el motivo por el que no se incluye en los 4.300.000 que se tienen contemplados para inversión en este pliego. Entonces, este es el punto de partida. Vienen 5 empresas, una sexta que se descarta al principio su participación por errores de forma de presentación de oferta, y nos quedamos con 5 empresas que hacen sus ofertas, y nos encontramos con que cuando vamos ya a hacer la adjudicación, pues hay unos defectos de forma en varias de ellas que provocan una situación muy incómoda, porque son defectos en la forma de entender los pliegos. Uno de ellos, aunque al final la sentencia del juez alude a la cuestión de esta empresa que nos asesora técnicamente, también
Las cuestiones que plantea Acona van en relación a ese juicio de valor, a esa interpretación de la fórmula que va en el pliego, y hay ciertos problemas que no son únicamente el que al final, determina la parte más importante de la sentencia. Eso, pues también el resto de empresas hacen sus alegaciones y también, entonces nos encontramos con que fue un proceso de contratación en el que al final nos encontramos con que por defectos de interpretación y defectos de presentación acaba pues adjudicándose a una empresa que vamos a decir que ni tan siquiera apenas se lo esperaba. No tuvimos muchas visitas de ellos para hablar con nosotros sobre tal. Entonces, recurre a Acona y ahora esta empresa pues tiene que presentar su recurso, que no sabemos lo que hará. ¿Qué quiero reflejar con todo esto que estoy diciendo? Que es no hay cuestiones que tengan que ver con la elaboración del pliego, pero sí que es cierto que ha sido muy complejo y que al final del proceso no ha resultado como esperábamos que fuese una adjudicación sencilla y clara de lo que es este ciclo del agua, que es como se llama ahora. Entonces, en este sentido, en cuanto a la petición del Partido Socialista de que al menos se admitiese, hablaron de un 5%, un 10% de sustitución de redes. También hay que explicarle al pueblo que la sustitución de redes en Socuéllamos tiene un coste estimado de 16 millones de euros. 16 millones de euros es una cantidad enorme y como es tan enorme ese coste, pues se plantea la necesidad de hacer sustitución de redes cuando y donde sea necesario, que es lo que plantean estas empresas que se presentan a las ofertas. Pues la sustitución de redes es necesaria únicamente en algunos tramos, en algunos puntos y de alguna forma. Hay parte de las redes que no es necesario cambiar todo de una vez, ni siquiera en algún caso habría que tocar otras partes porque puedan ser útiles según están ahora mismo. Entonces, el tema de la sustitución de redes, su importe, por un lado. Por otro lado, como decimos, la sustitución de redes hay que presupuestarla. Si queremos un 5 o un 10% de sustitución de redes, pues tenemos que hacerle una valoración. Si esa sustitución de redes, suponiendo que cueste, si son 16 millones y vamos a hacer un 5% y te va a costar, pues eso, 4 millones, 3 millones, 2 millones, lo tenemos que entrar en el estudio de viabilidad como inversión. No es que pase nada, pero cambia todo el estudio de viabilidad en su planteamiento. Y entonces, pues eso pues va a traer pues eso, un retraso y un recálculo que es... quiero decir que el pliego sí que cambia, cosa con la que yo no estoy ni a favor ni en contra. Simplemente planteo las cuestiones que lleva derivadas la solicitud del Partido Socialista. ¿A qué me refiero con esto? Que el Partido Socialista nos tendría que haber planteado una sustitución de redes concreta. Queremos un 3, un 2, un 10, un 20 por este motivo. Entonces, pues en ese sentido lo veríamos bien. Y luego, pues sí, que esto es un proceso largo, que las empresas están ahora pues volviendo a resetearse, ofertan por segunda vez. En ese sentido ganamos porque las empresas ahora pueden hacer ofertas mejores una vez que incluso han visto el proceso de evaluación, una vez que han visto ya un poco más de fondo, con más tiempo, lo que necesita Socuéllamos. Y entonces en esta segunda ocasión pues todo se puede dilatar en el tiempo, pero al final lo que queremos es ganar todos. Lo que sí que no nos alegra es que en un contrato tan importante pues haya una disensión tan fuerte entre varios partidos que representamos la corporación. Esperábamos, por su parte, pues como en otras ocasiones, temas de este tipo, una abstención. Pero al resultar un voto en contra, a falta de conocer el voto también de la señora María José Beteta, pues nosotros también pues nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener porque no tenemos necesidad de llevar adelante un proyecto tan ambicioso con una oposición tan tremenda de nuestro grupo en la oposición,
y que esto pueda provocar en el pueblo, ante una serie de cuestiones de una dimensión enorme, pues divisiones y enfrentamientos que yo creo que ya son bastante lo que tenemos en este pueblo. Y en ese sentido, pues me reafirmo en lo comentado. Todo lo que se refiera a la dilación en el tiempo, el estudio por parte de los técnicos y tal, pues puede dilatarse 1 mes o 2. No consideramos que 1 mes o 2 sea un retraso peligroso y no nos gusta, quiero decir, también hay problemas de cualquier forma que lo hagas, tanto si sacamos la contratación como si no la sacamos. Las empresas recurren o no recurren, volverán a presentar una con otra disensiones y el proceso no sabemos lo que pasará, pero en este caso nosotros nos vemos obligados ante la reacción del Partido Socialista a plantear una especie de lapso. Bien, muchas gracias. Señora Beteta. Sí. Hola, buenos días. Bueno, pues yo no quiero ser reiterativa en los motivos que ha dado Vanessa, pero también anuncio mi voto en contra porque creo que es muy importante hacer este pliego y todo este procedimiento despacio, bien, precisamente por respeto al pueblo y porque el pueblo se merece que las cosas se hagan bien, tarde lo que tarde. En cuanto, por ejemplo, lo que ha dicho el señor Romero de la depuradora y todo esto, yo creo que se invierte demasiado en el tanque de tormentas, en la depuradora y tal, cuando a lo mejor lo que pasa con la depuradora es que habría que controlar más los vertidos que están haciendo algunas empresas y que están perjudicando a la depuradora. El porcentaje en la sustitución de redes es importante que de una forma explícita figure en el pliego, porque todo aquello que queda implícito queda en el aire y sí que es importante que figure una cantidad que se vaya a destinar a la sustitución de redes. El porcentaje del que usted ha hablado, un 5, un 7, fue lo que se dijo como un ejemplo el otro día en la Comisión de Asuntos de Pleno. Quiero también decir que en algo importante, muy importante, como es este contrato y este pliego, lo normal es que no se hubiese hecho de una forma unilateral, sino que hubiesen conversado, no conmigo, que llevo como no adscrita 3 meses, sino con la oposición y puestos de acuerdo todos en el pliego, no habría necesidad ahora de estar ni votando a favor ni en contra, porque sería a favor por unanimidad si todos lo hubiesen hablado y todos se hubiesen puesto de acuerdo. Reitero una vez más la importancia de la negociación y de hablar los dos grupos. Por lo demás, ya lo he anunciado, mi voto es en contra, mientras que no quede bien claro, y también, por supuesto, por respeto al procedimiento, porque ahora quedan los 2 meses, hay que hacer las cosas bien y con respeto. En ningún momento se ha dicho que el pliego estuviese mal, no se ha puesto nunca en duda el trabajo de los técnicos del ayuntamiento, que por supuesto, y una vez más, es un trabajo estupendo y desde aquí mi agradecimiento a ello. No tengo más que decir. Muy bien, muchas gracias. ¿Quiere añadir algo más? Sí. Creo que queda patente y todos los grupos lo hemos expresado la importancia del contrato. La importancia del contrato. Yo empezaba diciendo que fíjese si ha habido alegaciones, y lo ha apuntado también el señor Romero del Hombre Bueno, ha habido alegaciones a 1000 puntos del pliego y no ha salido ninguna adelante y se ha quedado, el paralizar todo el procedimiento, se ha quedado en un defecto de forma, en no haber hecho por parte de la Junta de Gobierno expresamente esa petición a la empresa para realizar el estudio de las propuestas. Después de todas las alegaciones de interpretación, como ha dicho, del pliego, de las cláusulas, de tal, se ha quedado el paralizar todo el procedimiento por parte del tribunal
en un defecto de forma, que a lo mejor en otros contratos que se hacen por parte del ayuntamiento pues tampoco se hace y no se suele hacer, pero en un contrato de este tipo, por la importancia tanto en años como en cantidad, que hablamos de 60 millones, y las empresas que saben lo que se juegan, cualquier resquicio lo puede echar para atrás. Y decía la señora alcaldesa que le parece irresponsable el que no agilicemos esto. Lo que a mí me parece irresponsable es no iniciar el proceso tal como marca la ley. Y si la ley en el mismo informe de la secretaria, que lo apunta en y se adjunta en este expediente, es que se inicie por ese estudio de costes e informe de viabilidad, un estudio de costes que no va a llevar el tiempo que llevó el hacer el primer estudio de costes, porque a lo mejor los cambios son mínimos, pero hay que hacerlo, el estudio de costes. Ese informe que hay que mandarlo, el estudio de viabilidad, al Consejo de Hacienda, me parece que es, bueno, no es el procedimiento. Pero la ley, y es que lo pone en el expediente, el informe de la secretaria, te dice que el procedimiento se inicia con esos trabajos previos. No se van a acoger cualquier empresa a también, cuando se finalice el expediente, cuando sea, a decir hay un defecto de forma, como han hecho en este. No va a conllevar mayor tiempo, de 1 mes, 2 meses, el hacer ese nuevo o actualización del estudio de costes, que no derivado de que hagamos una propuesta, sino derivado en que la ley te dice que tienes que hacerlo, que el inicio del expediente, del procedimiento, está en eso. Y el procedimiento está anulado en su completo. No desde que se publica el pliego, está anulado en su completo. Hay que iniciar el expediente desde el inicio. Y es haciendo ese estudio de costes, que en este caso, como digo, como ya está hecho desde hace 3 años, sería actualizarlo. No conllevaría tiempo y la responsabilidad se reflejaría en iniciar bien el expediente, porque es que ha sido paralizado por un defecto de forma mínimo. Y en relación a la propuesta que nosotros hacemos, no implica de nuevo ese estudio de costes que, como digo, sí implica el procedimiento, hacerlo. Porque le estoy diciendo que en el propio pliego de cláusulas administrativas se contempla ese apartado, el apartado A, donde tú dejas que la empresa mantenga qué cantidad, como he dicho, ya sabemos las cantidades que han propuesto en el anterior pliego, pero sí especificar ahí que esa renovación y mejora de todas las infraestructuras se concrete en la red de abastecimiento y no dejemos, como ha apuntado la señora alcaldesa, que pueda o no la empresa en el canon establecer lo que va a utilizar para la renovación. Es que usted misma lo ha dicho, pueda o no pueda utilizar para eso. Si lo que queremos es que expresamente se ponga, y es sencillo, porque es el punto A que vienen las mejoras de inversiones anuales. Entonces, la propuesta es sencilla, no requiere ese estudio de costes, como ustedes decían, porque era paralizar de forma alarmante el proceso, que no lo supone, pero sí no lo supone la ley. La ley nos dice que el inicio del expediente lo tenemos que hacer partiendo previamente de ese estudio de costes y el informe de viabilidad para mandar al Consejo Consultivo de Hacienda. Es que lo pone el informe que viene en el expediente, que no lo decimos nosotros. Entonces, si es un contrato tan importante como el que estamos hablando, que todos hemos apuntado aquí que es importante y por responsabilidad, vamos a iniciarlo bien. Y como ha dicho María José, el sentarnos y ver las propuestas de todos los grupos, en vez de hacer las cosas rápido, como dijimos también en la comisión, que hicieron de urgencia un viernes a las 2 de la tarde para un lunes a las 8 de la mañana, eso no es tener varias reuniones y sentarnos varias veces, como ha dicho la señora alcaldesa, es convocar una comisión de Hacienda extraordinaria y urgente a las 3 menos 20 de la mañana, que no nos da posibilidades de llamar a ningún técnico para ver qué pasa con el expediente, para las 8 de la mañana del lunes, y es lo que le dijimos y por eso no admitimos la urgencia. Pero es que después, en ese compromiso que usted dice que tuvo de llamar a la empresa y ver si era viable o no era viable, le pedimos también que nos informara antes de este pleno para ver qué le había dicho la empresa. Tampoco nos ha llamado. Eso no es tener varias reuniones para tratar un tema tan importante como el que estamos tratando. Eso no es asumir sus compromisos. Es que lo dijo en esa comisión extraordinaria. Os informaré de qué nos dice la empresa en relación a eso. Y no lo ha hecho, y no hay conversación con estos asuntos tan importantes. Y se lo dijimos en la comisión.
Es que esto a lo mejor supone sentarse, explicar qué es lo que ha pasado con la sentencia, explicar los pasos que hay que dar. Nosotros plantear las dudas que planteamos ahora mismo en este pleno. Creemos que no se está haciendo conforme dice la legislación y, por supuesto, por responsabilidad, no lo vamos a aprobar por esa responsabilidad. Pero es que además, por coherencia de la anterior vez que ya hicimos esta propuesta, que no se nos ha tenido en cuenta tampoco, no vamos a aprobarlo. Son los dos puntos. Y creo que es por responsabilidad. Eso sí es por responsabilidad. Si el inicio del expediente, tal cual dice el informe de la secretaria, se inicia con los trabajos previos de los estudios de coste e informe de viabilidad, es por ahí por donde tenemos que empezar, porque está suspendido y anulado todo el procedimiento, según la sentencia. Y aquí nadie ha dicho que esté mal hecho por parte de los técnicos, como intentan hacer ver. Si ya hemos dicho que es que esa sentencia, después de todas las alegaciones, solamente se ajusta a un pequeño defecto de forma que es por parte de la Junta de Gobierno, expresamente pedir a la empresa que haga esos informes según de las propuestas que se hacen. Es sencillo. ¿Ha terminado Entonces, ya? No. Cuando termine yo le digo que he terminado. No. Entonces, por esas dos razones, creo, y por resumir, es que el mismo informe que adjunta en el expediente viene diciendo cuál es el procedimiento. El procedimiento está anulado por completo, entonces tendremos que iniciar. No va a suponer mucho tiempo, señor José Luis Romero del Hombre Bueno. Creo que es importante que si supone un mes más nos evitamos una nueva paralización del procedimiento. El que hagamos ese pequeño estudio de costes que viene sobre uno hecho hace 3 años, que la variación va a ser mínima, y salgamos el pliego según ese estudio de costes y el informe de viabilidad, así como estudiar la propuesta que le decimos, que es simplemente añadirlo en el punto A del pliego de condiciones y no supone ningún cambio económico en el pliego. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues para decirles que evidentemente el procedimiento tal y como se pretende sacarlo de nuevo es perfectamente lícito, porque se trata del proceso de contratación, no tiene que haber una modificación del estudio de costes ni nada con anterioridad. Si ahora lo que se pretende evidentemente es introducir un porcentaje concreto, porque la renovación de redes está incluida ya. O sea, es que en el pliego ya viene incluida desde su momento, desde el primer momento. Si ahora lo que se pretende es establecer un determinado porcentaje para esa actuación, pues evidentemente sí que se debe hacer esa modificación. Si no, no hubiera sido necesario. Por lo tanto, claro, si efectivamente se considera que procede hacer o introducir, porque solamente la propuesta que ustedes hacían era solamente esa, es decir, introducir un determinado porcentaje, sin decir cuál, vuelvo a reiterar que yo, la verdad, eso también lo considero un poco aleatorio, improvisado y reiterar, por tanto, ese carácter dilatorio que es realmente lo que se pretende con esa petición, pues entiendo que sí que llevaría emparejado o aparejado todo eso, de hacer el estudio de costes, pero tal y como se pretendía desde el primer momento la aprobación de pliegos, no era necesaria esa modificación, estaba conforme totalmente a la legalidad el empezar con la aprobación de los pliegos, sacarlos a publicación y demás. Porque los pliegos ya se conocen, o sea, no habría que hacer ningún tipo de modificación y de ahí no tendríamos que variar esos documentos previos. Ahora sí se empeñan en esa situación, evidentemente hay que modificar esos documentos previos y, por supuesto, el pliego de condiciones. Bueno, pues evidentemente lamento que de nuevo se vuelva a tener que dilatar una cuestión de tan vital importancia como es el contrato del agua sin que haya habido ningún tipo de alegación previa a los pliegos que se pretenden aprobar ahora. Es decir, no ha habido ningún tipo de alegación nunca por parte de los grupos o por parte de las empresas adjudicatarias o por parte de ningún vecino, y es algo que se conoce, o sea, que está estudiado, que se conoce, que desobradamente en su momento se admitió y se aprobó sin ningún tipo de problema, y entonces entendemos que, bueno, pues que tenga ahora que reorganizarse la situación, le estamos haciendo un flaco favor al pueblo. Evidentemente, pero allá cada cual con su propia responsabilidad en las decisiones que toma. Pero evidentemente es absolutamente innecesario tener esta demora ahora
en estos momentos, habida cuenta de que no se trata de nada novedoso y conforme a la ley y se pretendía sacar esto hacia adelante, era perfectamente lícito, siendo otra vez rigurosos con todos los trámites del procedimiento administrativo, como en la sentencia se ha demostrado que así ha sido en la anterior ocasión del proceso de licitación y de contratación. Por lo tanto, pues entiendo que evidentemente haya cada cual con su pensamiento y con su responsabilidad a la hora de tomar este tipo de decisiones que yo verdaderamente no considero necesarias y sí considero irresponsables a la vida cuenta de la importancia que tiene y que es algo de tan vital importancia, no siendo necesaria esa cuestión, porque, reitero, en el pliego se prevé. O sea, es una cuestión que en el pliego se prevé. Ya, de antemano, se prevé, y por otra parte la renovación de redes se está realizando, como todos conocen, sin que a eso hayan alegado absolutamente nada. Evidentemente ya se comentó en su momento con carácter previo que eso llevaba a una modificación de lo que es el pliego de costes y de la valoración económica, y que suponía una dilatación, como así ha sido confirmado y así se les ha sido trasladado. Evidentemente lo suyo es comentarlo en este momento para que todo el mundo tenga constancia de cómo han sucedido todos estos hechos, y evidentemente también esperábamos una abstención por su parte. Pero nada, evidentemente lo que se pretende es una dilatación y a ello estaremos. Por parte del señor Romero, cuando quiera. Bueno, la empresa de asesores ingenieros es la que hace el pliego, ¿vale? Técnicamente hace el pliego, estudia este pueblo, estudia las necesidades de la distribución del ciclo del agua de Socuéllamos, y son los ingenieros los que plantean las inversiones, y son los ingenieros los que han dejado que la sustitución de redes quede implícita en la mejora del rendimiento de la red. Como he explicado ya anteriormente, pero me reitero. Nadie aquí ha decidido políticamente, quiero que quede claro al pueblo, si la inversión en sustitución de redes se lleva a cabo o no, ni en qué porcentaje. Son los ingenieros los que han trabajado y los que han presentado este pliego. ¿A qué me refiero con esto, señora Vanessa? A que ¿quién rebate a un ingeniero? Otro ingeniero. Que le rebata a un ingeniero un político no es lo propio. Quiero decir, no la estoy desautorizando a usted, pero sí le estoy diciendo que es hablar con una imprecisión tremenda el decir que nosotros exigimos, que yo le he dicho anteriormente que yo en este tema es en uno de los que nos hemos propuesto que haya más consenso en Socuéllamos entre las formaciones políticas. Partiendo de esa base, le digo que no está reñido el que yo quiera mayor consenso con que usted, con esa solicitud que hace tan determinante y parece que tan bien pensada y tan bien planteada, no es así, porque ese planteamiento lo debe hacer un ingeniero. ¿Quién planteó que la sustitución de redes sea progresiva en tanto en cuanto vayamos solucionando el problema del rendimiento? Los propios ingenieros, que a su vez contrataron ustedes. O sea, quiero decir, en este sentido no estoy simplemente diciendo que no hay lugar a duda de quién buscó a una empresa de ingenieros, que fueron ustedes. Y esos ingenieros plantean su propuesta técnica sobre lo que debe hacerse en el ciclo del agua en Socuéllamos. Entonces, que bueno, que sí, que esto se puede debatir, que usted quiere 100, que quiere que ponga ahí en un punto concretamente sustitución de redes. Bueno, pues tendremos que hablar, que yo no le voy a contestar, tendremos que hablar con los ingenieros. Entonces, en base a eso, se presenta una propuesta concreta. Y una propuesta concreta, pues debería hablar de un porcentaje, de una inversión y de un modo de hacer. Bueno, quiero decir que el debate aquí no es tanto el que la sustitución de redes abarque hasta aquí o esté allí, sino en la importancia del contrato, la importancia del plazo de tiempo, que son 25 años en los que se va a desarrollar este trabajo, y en la importancia que tiene que haya un consenso mínimo entre los representantes municipales de este pueblo. Muy bien, muchas gracias. Señora Beteta, ¿quiere añadir algo más? Bueno, nada, voy a ser breve. Yo creo que aquí las únicas prisas son prisas políticas y va a ver quién se lleva el gato al agua de la firma del contrato y no debería ser así. Debe ser pensar, hacer bien las cosas a su debido tiempo y sin
Y ya está, si es que no hay más. En cuanto a lo de los ingenieros, nadie le ha dicho a un ingeniero cómo tiene que hacer su trabajo. Lo único que pedimos es que económicamente haya un porcentaje que sabemos que se va a dedicar seguro a la sustitución de redes. Las calles, cómo, cuándo, dónde, eso ya es cosa de los ingenieros y nosotros no entramos. Solo queremos que explícitamente ponga un porcentaje para la sustitución de redes, no más. Si es que no hay más. Muy bien, muchas gracias. Pues pasado el plazo de alegaciones, procedemos a la votación. Procedemos a la en contra. ¿A favor? ¿Abstención? En contra. Bien, pues entonces se desestima la propuesta por 8 votos en contra, con 3 abstenciones del Grupo Municipal VOX y a favor 5 del Grupo Popular. Vale, pues nada, ya ha terminado este pleno. Muchísimas gracias a todos y que tengáis buen día.